Reciban saludos y bendiciones por parte del Ministerio de la Roca, la Palabra Revelada, y de su servidor, apóstol doctor Mario Boitano Morales. Hoy es un día bendecido con toda bendición, como dice Efesios 1, 3 y 4, porque estamos sentados en lugares celestiales en Efesios 2, de 6 al 8. Estamos perfectos con una sola ofrenda y para siempre en Hebreos 10, 14. Estamos completos en Cristo Jesús en Colosenses 2, 10. Nosotros somos las llamas de fuego de Cristo en Hebreos 1, 7. Nosotros tenemos salvación perpetua en Hebreos 7, 25. Nosotros vamos de triunfo en triunfo porque hoy nosotros somos el olor de su conocimiento en todo lugar en 2 Corintios 2, 14. Dios mira a su iglesia sin mancha y sin arruga por la sangre poderosa y santa de nuestro Señor Jesucristo, como lo estipula Efesios 1:4 y Efesios 5:27. Nosotros reinamos la gloria de los dos cuerpos en 1 Corintios 15:40. La gloria del cuerpo terrenal y la gloria del cuerpo espiritual, hecho a la imagen y semejanza de Dios en Génesis 1:26 y 27. Y es que la Sagrada Escritura es un libro altamente de revelaciones espirituales para el hombre y la mujer espiritual. La Sagrada Escritura no es un libro de tradiciones. Marcos 7:13 dice, invalidando el poder de mi palabra por vuestras tradiciones. No es un libro de reglamento de hombres y mujeres religiosos. No es un libro de símbolos, de figuras y de sombra solamente del antiguo pacto, como muchos creen, y lo dice Hebreos 9:9, 9:23 y Hebreos 8:5. No es un libro de rudimentos de hombres, rudimentos débiles y pobres que no han perfeccionado a nadie, dice Gálatas 4:9 y Hebreos 7:18 y 7:28. Y es que la palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo tiene principios espirituales de poder para una iglesia espiritual, para una iglesia en avivamiento, para una iglesia de sabiduría, para una iglesia de revelación, para una iglesia de más que vencedores, para una iglesia poderosa en el poder de la palabra, para una iglesia de templo del Espíritu Santo, para una iglesia en obediencia, para una iglesia en santidad, para una iglesia que está empoderada por la muerte y resurrección de Cristo en la cruz de una vez y para siempre. Hoy es un día especial. Me visita un pastor que se llama Eliseo Lobo. Tengo más de 30 años de conocerlo en el ministerio. Un hombre humilde, pero no ha perdido su identidad de rey, porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es Eliseo Lobo, al cual le damos la bienvenida al Ministerio de la Roca, la Palabra Revelada. Bienvenido, pastor. Amén, apóstol. Reciban saludos. Mi nombre es Eliseo Marcial Lobo Bien, pastor evangelista del Ministerio Internacional Cordero de Dios. Apóstol, yo quería hacerle una pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta que se hace en el mundo entero, ¿verdad? Y es la siguiente: ¿existe o no existe el apostolado hoy en nuestros días? Esa es la pregunta. Es una excelente pregunta. Amén. Y es un tema a discutir entre los 5 dones ministeriales en todas las naciones. Efesios 4, 11 y 12 dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hace muchos años en los Estados Unidos yo buscaba el nombre de este ministerio y el Espíritu Santo habló a mi espíritu directamente y me dijo que le pusiera Ministerio de la Roca, la Palabra Revelada. En ese momento en los Estados Unidos yo escudriñaba Mateo 16 del versículo 13 al 18, donde dice que Jesús venía de una región llamada Filipo y le hace la pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces le respondieron: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué dicen? Inmediatamente Pablo dijo: tú eres el Cristo de la gloria, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado o bendecido Simón Pedro, porque esa revelación no te la dio ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca, sobre esa revelación, edificaré mi iglesia. En ese momento, antes de la cruz,
Todos sabemos que Jesús no tenía iglesia, porque para tener iglesia, Cristo tenía que morir, resucitar y comprar su iglesia gloriosa con sangre derramada y cuerpo partido en el cumplimiento de 1 Corintios 6:20. Antes de la cruz lo que tenía era un ministerio de prostituta como la mujer samaritana en Juan 4:16, de ladrones como Saqueo en Lucas 19 del 1 al 2. Pero el objetivo principal del ministerio de la roca, la palabra revelada, es bendecir, fortalecer, alumbrar los ojos del entendimiento y empoderar los 5 dones ministeriales y a la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 3:14, por ejemplo, dice que nosotros, Pastor Lobo, nosotros recibimos un llamamiento supremo, irrevocable, en Romanos 11:29. Recibimos un supremo llamamiento por parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que antes de la cruz Jesús llamó a 12 apóstoles, pero uno de ellos lo vendió por 30 monedas de plata. En Marcos 14, del 18 al 46, Judas. Y en Mateo 27:5 dice que Judas se ahorcó o se quitó la vida. Es sustituido por el apóstol Matías en Hechos 1, del versículo 23 al versículo 26. 50 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado tiene un encuentro con el apóstol Pablo en Hechos 26:18 y le da 4 revelaciones de poder: abrir y alumbrar los ojos del entendimiento a todos los bendecidos, a todos los escogidos, trasladarlos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que recibieran el perdón de los pecados por la fe y que recibieran la herencia de los santificados. Por eso es que Romanos 8:17 dice que ahora nosotros en Cristo Jesús somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Pero en Hechos 21:28, el apóstol Pablo, en Hechos 21:28, el apóstol Pablo es asesinado por predicar en contra de la ley de Moisés. Recordemos que el único de los apóstoles que fue arrebatado al tercer cielo de Dios para recibir las revelaciones del nuevo pacto, en 2 Corintios 12:2, fue al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo baja del tercer cielo, sabe lo que dice Hebreos 9:10, que en la cruz Cristo hizo una reforma. Y parte de la reforma que Cristo hizo es que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 3:16, y ahora nosotros somos el templo del Dios viviente en 2 Corintios 6:16. Los títulos y las credenciales, Pastor Lobo, no debería de ser la cosa más importante en nuestro ministerio, sino la función que estamos ejerciendo ahorita en el ministerio, predestinado y dado por Cristo a nuestra vida, a nuestro ministerio. Primera de Pedro 1:2 dice que los 5 dones ministeriales fueron elegidos por presciencia de Dios en Primera de Pedro 1:2. Fueron escogidos para salvación eterna desde antes de la fundación del mundo en 2 de Tesalonicenses 2:13. En Romanos 8:29 y 30, Cristo a los 5 dones ministeriales, a los que conoció, los predestinó, a los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. En Romanos 9:11 y 12 dice que ni siquiera usted y yo habíamos nacido, ni habíamos hecho ni bien ni mal, cuando Dios ya tenía un propósito ministerial en cada una de nuestras vidas. Y tenemos la profecía de Jeremías 1:5. Dice: antes que nacieste, antes que te formase te conocí, y antes que saliera te santifiqué para darte por profeta, para darte por apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestro. Por lo tanto, el título, las credenciales no debería ser la cosa más importante en nuestro ministerio, sino cómo nosotros quedamos constituidos por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz
cómo quedamos constituidos y empoderados para siempre y para la eternidad. Ahí estaba la profecía, por ejemplo, de Isaías 56:5, que dice: y te daré un nombre mejor que el de hijo y que el de hija. Y es lo que pasa, que Dios no solamente para Él somos hijos, los hijos dependen todo el tiempo del Padre, pero Dios ha puesto un reinado en cada una de nuestras vidas. Te daré un nombre mejor que el de hijo y el de hija. Y en Génesis 17:6, la profecía es para Abraham: Abraham, te bendeciré y te multiplicaré enormemente. Y de ti, Abraham, saldrán reyes y reinas. Por lo tanto, el título y las credenciales no es lo más importante. No debería ser lo más importante en nuestra vida, sino cómo quedamos constituidos por Cristo de una vez y para siempre. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:8, y es el gran debate, Pastor Lobo. En 1 Corintios 15:8 dice el apóstol Pablo: a mí se me apareció como el último de los abortivos. Pero 1 Corintios 2:13 dice que es trabajo de los 5 dones ministeriales acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque la cronología de los libros es importante en el nuevo pacto. Por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, dice: y estas son las 7 copas de la ira que serán derramadas. Capítulo 21, versículo 9. Termina el capítulo 22 de Apocalipsis, se acabó la Sagrada Escritura y nunca habló de las 7 copas de la ira. Si nosotros nos vamos para atrás en el capítulo 16 de Apocalipsis, del versículo 1 al 21, nosotros encontramos las 7 copas de la ira que serán derramadas. Por eso la importancia de la cronología de los libros del Nuevo Pacto, que no están en orden en la Sagrada Escritura. Porque el primer libro que se escribe después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el libro de Santiago en el año 46 después de Cristo. Después sigue primera y segunda de Tesalonicenses en el año 51 y 52. Primera y segunda de Corintios en el año 54 y 55. Gálatas y los romanos se escriben en el año 56 después de la muerte y resurrección de Cristo. Efesios, Colosenses y Filemón se escriben en el año 60. Encontramos, por ejemplo, los Filipenses, primera, segunda de Timoteo y Tito, años 61, 62, 64 y Tito en el 64 después de la resurrección de Cristo. Mateo y Marcos se escriben entre el año 70 y los 70. El libro de Hebreo se escribe en el año 70. Primera y segunda de Pedro, primera de Pedro 64 y segunda de Pedro entre el año 70 y 71. Lucas y Hechos entre el año 80 y 90. Primera, segunda y tercera de Juan en el año 90. El libro de Juan se escribe entre el año 90 y el año 100 después de la resurrección de Cristo. Apocalipsis se escribe en el año 90 después de Cristo. Y el último es el libro de Judas en el año 150 después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esto es importante, Pastor Lobo? Porque la gran discusión si existe o no existen todavía los apóstoles. Correcto. Muchos tienen razón que los apóstoles no existen y que llegó hasta el apóstol Pablo, porque primera de Corintios 15:8 dice que él fue el último de los abortivos que se le apareció. Pero la importancia de la cronología de los libros dice que primera de Corintios 15:8 se escribió en el año 54 después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero 6 años después, en el año 60 después de Cristo, el mismo apóstol Pablo escribe Efesios 4, 11 y 12, donde dice que el mismo Jesucristo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿en qué quedamos? Y es que la verdad absoluta solamente se encuentra en Jesucristo y no en los hombres. Por eso es que los títulos y las credenciales no debería de ser la cosa más importante en nuestra vida, sino cómo quedamos constituidos en los 5 dones ministeriales y cómo quedó constituida la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, comprada con sangre derramada y cuerpo partido en la cruz en el cumplimiento de 1 Corintios 6:20.
cómo quedamos constituidos de una vez y para siempre y por los siglos de los siglos en reyes. Amén. Y reina en Revelaciones 1:6 y 5:10. En piedra viva, dice Primera de Pedro 2:5. En templo del Espíritu Santo, en Primera de Corintios 3:16. En llamas de fuego, en Hebreo 1:7. Nosotros somos la plenitud de Cristo, en Efesios 1:23. Somos el cuerpo de Cristo, en Efesios 4:16. Somos la iglesia gloriosa de Cristo, en Efesios 1:21 y 22. Nosotros somos la teofanía, la representación de Dios visible en cada uno de nuestra vida y de nuestro ministerio. Nosotros somos la justicia de Dios, como dice 2 Corintios 5:21. Nosotros somos los embajadores del reino de Dios en la tierra, en 2 Corintios 5:20. Nosotros somos la representación visible y poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí en la tierra y por los siglos de los siglos. Amén. Lo importante no son los títulos y las credenciales, sino cómo quedamos constituidos por el sacrificio perfecto y para siempre. En 1 de Timoteo 1:7 dice que muchos, queriendo ser doctores de la ley, lo repito, muchos queriendo ser doctores de la ley de Moisés. Dice 1 de Timoteo 1:7, el apóstol Pablo, no sabiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. Sí. Y es que para salir, Pastor Lobo, de la pobreza espiritual y de la pobreza económica que abunda en la iglesia gloriosa de Cristo y en todas las naciones, para salir de la pobreza espiritual y de la pobreza económica se necesita salir de la ignorancia. Hay veces la ignorancia es atrevida en los púlpitos. Las Sagradas Escrituras dicen en Isaías 5:13 que la ignorancia esclaviza y cautiva al pueblo. En Isaías 5:13, mi pueblo fue a cautiverio, fue esclavizado porque no tenía conocimiento. Y dice Oseas 4:6 que la ignorancia no solo esclaviza, sino que la ignorancia destruye. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y desecharon el conocimiento del Señor. Nosotros no nos debemos de preocupar en títulos y en credenciales. La iglesia debería estar unida, como dice Salmo 133, del versículo 1 al 3. Mirar cuán bueno y delicioso es mirar a la iglesia unida en amor, en misericordia, en bondad, en ternura, en fe, en un solo espíritu con Cristo Jesús. Nosotros no deberíamos de preocupar los 5 dones ministeriales, mejor que en vez de estar discutiendo títulos y credenciales, nosotros deberíamos de preocuparnos en alcanzar el pleno conocimiento de Cristo en nuestra vida, como dice Colosenses 2:2. En entender los tesoros y los misterios escondidos de Cristo en nuestros ministerios, como dice Colosenses 2:3. En ser lleno del conocimiento de su voluntad, tanto en sabiduría como en inteligencia espiritual, como dice Colosenses 1:9. Deberíamos de preocuparnos en lograr, en alcanzar la sobreabundancia espiritual en nuestra vida, la sobreabundancia económica, porque Él es nuestro pastor y nunca nos faltará nada. En Salmo 23:1, como dice Filipenses 4:19, Él suplirá todo lo que nos hace falta de acuerdo a su riqueza en gloria. Él nos ha dado el poder para hacer la riqueza en Deuteronomio 8:18. Nosotros, sus siervos y sus siervas, nos levantaremos, edificaremos e iremos siempre de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Nosotros deberíamos de estar preocupados en ser depósito y retenedor del poder de la palabra de Cristo. En Tito 1:9, Pastor Lobo, el llamado es a ser depósito del poder de la palabra. A pasar de Juan 3:16, a pasar de Juan 1:12,
Hebreos 1:3, Cristo sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Isaías 40, versículo 8, sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra bendita de Dios permanecerá para siempre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y conoceréis la palabra, y seréis libres en todas las áreas de tu vida. En Jeremías 1:12, Dios apresura su palabra, Pastor Lobo, para ponerla por obra. En Jeremías 15:19 dice que si nosotros nos convirtiéramos a Él, si fuéramos transformados, si fuéramos renovados, nuestra boca sería como la boca de Dios. Y es más, en Jeremías 23:29, su palabra es como fuego y martillo que quebranta la piedra. Para concluir, los 5 dones ministeriales de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, lo importante no son las credenciales, lo importante no son los títulos, sino cómo quedamos empoderados por la eternidad, por el sacrificio perfecto de Cristo. En 1 Corintios 12:31 dice que nosotros debemos de ir en pos de la excelencia. Una cosa es tener lo bueno, otra cosa es tener lo mejor, pero número 3, la otra cosa es ser la excelencia para alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Lobo, hace años estuve impartiendo conferencia a la pastoral de Oaxaca, en México, cientos de pastores. Viajé de los Estados Unidos a Oaxaca. Un grupo de pastores me llamó de una denominación y me dijo, Apóstol Boitano, nosotros aquí creemos de acuerdo al Evangelio del Reino de Dios. Y yo le dije, perfecto, creemos lo mismo. Después en Nueva York, los pastores me dijeron, aquí creemos conforme al Evangelio de la Gracia. Entonces yo les pregunté, y yo les pregunto a los 5 dones ministeriales hoy en día, y entonces, ¿cuántos evangelios existen? Porque en la Sagrada Escritura nosotros encontramos el Evangelio del Reino en Mateo 4, del 1 al 24, el Evangelio de la Gracia en Hechos 20:24, el Evangelio eterno en Apocalipsis 14, del 1 al 18, el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo en Efesios 3:8, el Evangelio de la gloria de Cristo que todavía está encubierto para los que se han de perder, dice 2 Corintios 4:3, 2 Corintios 4:4. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿cuántos evangelios existen? Un solo evangelio, y se llama Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Pastor Lobo. Amén. Filipenses 2:11 dice, Jesucristo es el Señor. En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. En Hechos 17:25, Jesucristo le da aliento de vida a todas las cosas en tu vida y en la mía. En Apocalipsis 17:14 dice que Jesucristo es el Rey de Reyes. Aleluya. Y Señor de señores. Amén. En Apocalipsis 22:13 dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. En 1 de Timoteo 6:17 dice que Él es el Rey por los siglos de los siglos, el invisible, el poderoso, el que le da vida a todas las cosas. Y dice Apocalipsis 22:16 que Jesucristo es la estrella resplandeciente sobre los 5 dones ministeriales y de la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Termino. 1 de Corintios 13:9. Decía el apóstol Pablo en su tiempo, ahora conocemos y profetizamos en parte. En el tiempo de Pablo hablando. Pero en 1 de Corintios 13:10, digo Pablo, pero cuando venga lo perfecto, Cristo, en nuestras vidas también, nos hicieron perfectos con una sola ofrenda y para siempre. En Hebreos 10:14, repito, 1 de Corintios 13:9.
Pablo decía en su tiempo, ahora profetizamos y conocemos en parte, pero cuando venga lo perfecto, las sagradas escrituras completas y perfectas, entonces lo que es en parte se acabará. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces viene tiempo que cuando venga lo perfecto, miraremos cara a cara, pastor, Amén. cómo nosotros fuimos constituidos por Cristo Jesús de una vez y para siempre. Cristo es el poder hoy en día. Cristo es nuestro Señor por los siglos de los siglos, para los 5 dones ministeriales y para la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. En Romanos 8:37 y Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendecido con toda bendición. Un Amén. privilegio haberlo tenido en Amén. el ministerio, la roca, la palabra revelada. Bendecido somos.